Muy feliz sábado tengan ustedes, hermanos de la Iglesia Nuevo Progreso, clase número 2 de la ciudad de Chetumal. Estoy muy contento de estar este sábado con ustedes, este viernes, inicio de sábado, y estamos todos en casita. Hoy vamos a reflexionar el tema titulado Lecciones sobre la Fe. Vamos a iniciar buscando en nuestras Biblias, y para eso me presento. Mi nombre es Sebastián y les hablo desde la isla de Cozumel, el Caribe mexicano, aquí cerca en el estado de Quintana Roo. Vamos a utilizar mucho la Biblia y vamos a tener la ayuda de las imágenes, pero pues es mejor que ustedes usen sus Biblias. Entonces, Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si nosotros nos damos cuenta, inicia por fe y termina con para la fe. Dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero hay un pero aquí, y lo marcamos en negritas, pero solamente a todo aquel que ¿qué? El que cree en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces solamente en aquel que cree en el Evangelio es en el que se revela la justicia de Dios. ¿Y qué es esto de la justicia de Dios? No es más otra cosa sino que la ley de Dios, que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. La justicia de Dios es la perfecta ley de Dios, que no es otra cosa que la transcripción de su propia y recta voluntad. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. No es una afirmación que estemos dando sin fundamento. Esta semana hemos estudiado la Biblia y acerca de cómo podemos ver las verdades en ella. Así que vamos a analizar algunos textos rápidamente. Vamos a hacer una comparación entre Dios y la ley de Dios, para ver que la ley de Dios es el carácter de Dios. Dice Mateo 5:48, palabras de Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el salmista escribió en el 19:7 y 8, la ley de Jehová es perfecta, y el precepto de Jehová es puro. Vemos que Dios y la ley son perfectos los dos. Vamos a ver qué dice en Isaías 6:3, dice: santo, santo Jehová. Dios es juez justo, dice Salmo 7:11. Jehová es bueno, dice Nahum 1:7. ¿Y qué dice acerca de la ley? Romanos 7:12 dice: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. En un solo versículo engloba las características que le dan a Cristo y a Dios, que son una misma persona. Pero vamos a ver otras características. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Primera de Timoteo 6:16 dice: Dios bendito, el único que tiene inmortalidad. Y una vez más vemos en el Salmo 119, el versículo 151 y 152, cómo nos resume estas características en la ley de Dios. Dice: todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Vemos remarcado cómo también los mandamientos de Dios son verdad, y así como Jesús es el principio y el final, los mandamientos de Dios son establecidos para siempre. Vamos a ver otra característica. Romanos 2:6 dice: porque Dios le dará a cada uno lo que merece. ¿Y cómo llamamos a eso? ¿Darle a cada uno lo que merece? Eso se llama justicia. Y vemos en el Salmo 119 y 172, en verdad, todos tus mandamientos son justicia. Entonces vemos que Dios y Cristo son justicia, y la ley de Dios refleja la justicia de Él.
Veamos un versículo más. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vemos aquí que Dios es espíritu. ¿Y qué vemos de la ley? Romanos 7:14 dice, sabemos que la ley es espiritual. Hasta en eso la característica es similar. Pero vamos a ver el último punto. Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. O sea que es tan grande que no puede ser medida. ¿Y qué vemos acerca de los mandamientos o la ley de Dios? Salmo 119:96 dice, a toda perfección veo límite, pero cuán inmensos son tus mandamientos. No estamos diciendo que la ley de Dios es Dios, sino que la ley de Dios es el carácter de Dios escrito para que el hombre pueda conocerle a Él. Pero veíamos en el versículo anterior que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero solamente a todo aquel que cree. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Pero qué es el Evangelio? Según el Evangelio, su definición en el diccionario dice que el latín viene de Evangelium y del griego Euangelion. Espero que así se pronuncie. Eso significa buen anuncio o buena noticia. El Evangelio es el remedio de Dios para el pecado. ¡Qué maravilloso! Su obra, por consiguiente, debe consistir en poner a los hombres en armonía con la ley. Esto es, que se manifieste en sus vidas las obras de la ley justa. ¿Será que es esto posible? Claro que sí, porque 1 Juan 1:7 nos dice, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. En resumen, Jesús es el remedio para el pecado, porque Jesús es la buena noticia. Jesús es el Evangelio. El hombre en armonía con la ley de Dios. Vemos que dice Romanos 1:17, pero esa es enteramente una obra de la fe. La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Fe al principio y fe al final, como hemos visto atrás. Como está escrito, el justo vivirá por la fe, dice Habacuc 2:4. Y vamos a ver unos ejemplos, unas historias muy conocidas. Dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué podemos ver en la historia de Caín y Abel? Habían dos tipos de adoradores. Los dos hicieron su altar. Los dos llevaron algo para ofrecer a Dios. Pero Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, porque Abel creía en el símbolo de la sangre de Cristo, que es la que nos hace aceptos. Muchas veces escuchamos que después de que Jesús viniera al mundo y diera su vida, somos salvos ahora por la gracia y que la ley está en la cruz. Pero nosotros vemos que desde el principio la salvación ha sido por gracia. Así lo entendió Abel, porque él tuvo fe de que Cristo, el Cordero de Dios, derramaría su sangre por nosotros, tal cual lo hizo en la cruz. Por eso, el sacrificio que Abel dio en ese momento fue acepto, pero el de Caín no. Así, al igual que en esas historias del pasado, nosotros podemos aprender que es necesario obedecer. Es necesario que escuchemos la palabra de Dios. Y a pesar de que nosotros pensemos que podemos llevar nuestras propias ofrendas, que con esfuerzo hemos logrado, como lo hizo Caín. Caín trabajó la tierra, y con mucho esfuerzo llevó lo mejor de la tierra, dice la Biblia. Pero no era lo que Dios había pedido. ¿Qué Dios pide de nosotros hoy? ¿Qué le estamos dando?
Sacrificamos el tiempo, el asistir a la iglesia. ¿Pero es eso lo que Dios pide de nosotros? ¿O un corazón que sea de acuerdo a como Él desea? Pero veamos otra historia. Dice Hebreos 11:7. Dice asimismo de Noé, que fue por fe que construyó el arca, en la que fue salva su casa, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Vemos una vez más que fue gracias a la fe que Noé pudo construir el arca. Y gracias a esa acción que Noé hizo, y no solo él, sino toda su casa, fue salvo. Y en otra parte de la Biblia, en Génesis, si nosotros analizamos, dice que gracias a que no era justo, es que se salvó su casa. Y es que, al igual que en ese tiempo, nosotros podemos influir en las personas que nos rodean. Desafortunadamente, ahora ya no podremos salvar a otros de acuerdo a cómo vivamos, porque cada quien será el que dé resultados de su vida ante el juez justo. Pero hablando de la fe, vamos a ver qué más podemos aprender. Fe en Cristo, ya que era fe salvadora. Así es, la fe que Noé tenía al momento de hacer el arca era una fe en Cristo, porque es la única fe que puede salvar. Dice Hechos 4:11 y 12, Este Jesús es la piedra, rechazada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser la cabeza de ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desafortunadamente, muchos buscan una piedra en hombres, pero sabemos que la piedra, que es el fundamento, es Cristo, ya que es la única piedra de salvación, y Jesús es el único que puede dar salvación. Vamos a ver el ejemplo de otro hombre, Enoc, el hombre que caminó con Dios. Muchos hemos escuchado de él. Vamos a ver qué dice la Biblia de él. Dice en Hebreos 11:5 y 6, Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aprendemos aquí que si no tenemos fe no podemos agradar a Dios. Pero en la vida de Enoc podemos ver que él fue llevado al cielo por Dios. Pero antes de que esto sucediera, él dio testimonio de haber agradado a Dios. Y eso no podía hacerse sin fe. Enoc tenía fe en Cristo, y solamente así pudo dar testimonio en su vida. Y esta forma de vivir es la que agradó a Dios. Sin fe, ningún acto que podamos hacer alcanza la aprobación de Dios. Es posible que nosotros podamos a ojos de los demás vivir una vida recta, pero sin fe no podemos alcanzar la aprobación de Dios. ¿Qué significa esto? La herencia no es la victoria. La herencia, todo lo que se nos ofrece, es la recompensa por la victoria. ¿Qué significa eso? Que la victoria es la que tenemos que ganar ahora. El ahora, en este momento, es cuando tenemos que vencer. Las victorias a ganar son la victoria sobre la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, dice 1 Juan 2:16. En otras palabras, son victorias sobre el yo y las indulgencias egoístas que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos gustos que no son de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Tenemos que vencer día a día sobre estos deseos egoístas que tenemos. Estas pequeñas cosas que aparentemente no son grandes. ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? Pero, ¿qué vemos
a través de nuestras pantallas, violencia, vemos sexo. Son cosas que a Dios no le agradan. ¿En qué hemos estado compartiendo todo este tiempo de cuarentena en casa? ¿Será que en cosas que a Dios le agradan? ¿O en indulgencias egoístas que a nosotros nos agradan? Es momento de la victoria. Es momento de vencer en estas indulgencias egoístas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo podemos ganar victorias continuas en nuestra contienda espiritual? Es la pregunta. Aquel que lucha y ve huir al enemigo puede gozarse. Nadie puede quitarle ese gozo que produce al ver cómo claudica el enemigo. Y es que la única forma de vencer es poder alcanzar esas pequeñas victorias, aunque sean muy pequeñas, y gozarnos en ellas. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y ahí el punto de nuevo, la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Gálatas 2:20. El secreto de la fe, el secreto de esta fuerza es Cristo. Y es que es necesario que Cristo viva en nosotros. ¿Es jactancia decir que es posible ganar victorias continuamente? Dice el salmista, en Jehová se gloriará mi alma, Salmos 34:2. Pero el apóstol Pablo decía, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Y es que es por medio de la cruz del Señor que podemos tener la victoria. No es por nuestros propios medios, pero es necesario que nuestra fe esté aferrada a esa cruz y a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿De qué manera puede obrar el poder de Dios en el hombre, realizando aquello que jamás podría hacer por sí mismo? ¿Hay alguna forma de explicarlo? ¿Hay alguna forma en que lo podamos entender claramente? Jesús le contestó a Nicodemo, el viento de donde quieres sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es que el poder de la fe, el poder, es el que nos va a transformar, y no hay forma de saber en qué momento inicia. Pero es el que nos va a dirigir. Y así es todo el que es nacido del Espíritu. Pero tenemos que poner nuestra fe en Cristo. Y es que es esta misma fe que dice Hebreos 11:30, cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Y es que para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, dice Romanos 15:4, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, dice Efesios 6:12. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Y es esto lo que cautivará nuestra obediencia a Dios. Dice Hebreos 11:3, obraron justicia y alcanzaron promesas. Y lo más animador y maravilloso de todo es que sacaron fuerza de la debilidad. Y es que en estas historias del pasado, de cómo conquistaron ciudades inexpugnables, es la misma forma en que nosotros hoy podemos vencer
a las debilidades inexpugnables que tenemos ante nosotros. Su debilidad misma se les convirtió en fortaleza mediante la fe, ya que la potencia de Dios en la flaqueza se perfecciona, dice 2 Corintios 12:9. Pero si luchamos por nuestras propias fuerzas, nunca nos será posible vencer. Pero es necesario que como buenos soldados en esta guerra espiritual, nos pongamos la armadura completa, dice Efesios 6. Y es que es necesario que el casco de la salvación sea aceptar a Cristo como único medio de salvación. La coraza de justicia es obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos. El cinturón de la verdad es creer en su palabra y en nada más, no en conjeturas de hombres, sino en la simple palabra de Dios. Un escrito está. El escudo de la fe es el que siempre tenemos que tener para detener las flechas que el enemigo nos lanzará, las flechas de la incredulidad, la que nos harán dudar de nuestro Dios y de su amor por nosotros. Y la espada del Espíritu no es otra cosa que la palabra de Dios, la cual atravesará hasta el tuétano, dice su palabra. Y es que es la única forma en que podemos ser transformados. Pero aún falta una cosa más, el calzado de la paz. Es necesario que compartamos con otros este evangelio, este mensaje, este remedio de salvación que es Cristo. ¿Y qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o cuchillo? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:35 al 37. Y es que la única forma de salir vencedores es por medio de aquel que nos ha amado y que dio su vida en la cruz por nosotros. La gracia de Cristo es la que nos ofrece la victoria, pero solo si creemos en su palabra y le obedecemos. Entonces, vamos a contestar la pregunta, ¿qué es la fe? Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario creer en Él, y es necesario creer que Él se agrada en que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Y cómo podemos acercarnos a Él? Dice Oseas que es imposible que dos caminen juntos si no están de acuerdo. Como Enoc caminó con Dios, para que él pudiese caminar con Dios tenía que tener una vida de acuerdo a la vida que Dios le agrada. Es la única forma. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa el oír? ¿Será que Caín oyó la palabra de Dios al llevar un sacrificio, una ofrenda que Dios no había pedido? El oír es el obedecer lo que Dios dice, el obedecer sus mandamientos y sus leyes. Cualquier cosa diferente a esta solo son pretextos, no cumplir la palabra de Dios, porque deseamos seguir nuestro propio corazón y no lo que Dios nos dice. Y la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es algo terrible y solo Dios lo puede conocer. Pero vamos a ver un ejemplo en una historia, porque es más fácil que nosotros podamos comprender a través de las historias. La historia de Jesús y el centurión es una historia muy conocida. La vamos a encontrar en Mateo 8:5 al 13. Dice, al entrar Jesús en Capernaum, vio a un centurión y le rogó. Versículo 6. Señor, mi asistente yace en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús respondió, bien, iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi asistente sanará. ¿Qué aprendemos en esta historia del centurión? Nosotros podemos buscar la misma historia en Lucas 7:1 y vamos a descubrir algo interesante en el versículo 3, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús,
envió a él a los ancianos de los judíos a rogarle a que viniese a sanar a su siervo. ¿Qué aprendemos acerca de este hombre? Dice que los ancianos, en versículo 4, dice, ellos fueron a Jesús y le rogaron con fervor diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó sinagoga. Dice que entonces Jesús fue con ellos, pero cuando estaba cerca de su casa, el centurión envió a unos amigos a decirle, Señor, no te incomodes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni aun me tuve por digno de ir a ti. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque aunque yo soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. ¡Qué increíble! Que este centurión, por más de que a los ojos incluso de los judíos, era un hombre que de acuerdo a sus palabras era digno de que se le concediera, pero él no era un hombre que se considerara digno. ¿Cómo nos consideramos tú y yo? ¿Nos consideramos dignos? ¿Qué aprendemos de esta historia? Mientras más puro el corazón, más indignos nos sentimos ante Cristo. Pero hay hombres que pueden decir, Él es digno de que le hagas esto. ¿Pero será que los judíos creían en Cristo? Por supuesto que no, pero querían el favor. Hay algo más interesante, que al saber el centurión, al llegarle las noticias de que Jesús se dirigía a su casa, él no se sentía digno de que fuera a su casa, así que mandó un siervo a decirle, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y será hecho. ¿Será que nosotros tenemos una fe como la de este hombre? ¿Una fe en que la palabra de Dios cumplirá lo que dice? Vamos a resumir entonces. La fe es conocer que la palabra de Dios tiene poder. La fe es esperar que la palabra de Dios hará lo dicho por ella. La fe es depender solamente de esta palabra para la realización de lo dicho. Y es que esto es la fe. Lamentablemente no tenemos más tiempo para continuar con estas lecciones, pero terminemos con esta cita de Filipenses 1:6. Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la iré perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y con esto nos despedimos, hermanos. Espero que podamos haber meditado en la palabra de Dios y abrazar las promesas. Que tengan un muy feliz sábado, hermanos de la Iglesia Nuevo Progreso. Hasta luego.